Hola alumnos y alumnas de séptimo básico. Para este video vamos a analizar cómo resolver la guía evaluada de matemática de la unidad 4. Ya específicamente el objetivo de aprendizaje 16, que dice representar datos obtenidos en una muestra mediante tablas de frecuencias absolutas y relativas utilizando gráficos apropiados, de manera manual y o con software educativo. Esta guía tiene como plazo de entrega el viernes 20 de noviembre. Y como ustedes bien saben, esta guía tiene una parte de contenido y otra parte de los ejercicios que se están pidiendo. Como siempre, yo anexo aquí los contenidos para que tengan en presente inmediatamente, ¿cierto?, los contenidos que se van a evaluar. Todos estos contenidos los vimos durante las clases virtuales, las dos que realizamos, y netamente vimos ciertos conceptos básicos de estadística, como qué significa estadística, qué es población y muestra, que en casos prácticos vimos, cierto, que la población es todos cuyos elementos poseen alguna característica en común que queremos estudiar. Pueden ser individuos, animales, objetos, medidas, y la muestra va a ser un subconjunto de esta población, una parte que debe ser representativa y aleatoria. En los ejercicios después hay un ítem que evalúa esta parte y también evalúa el hecho de yo determinar si una variable es cualitativa o cuantitativa. La variable cualitativa tiene que ver con atributos que no son numéricos. Por ejemplo, el sexo, nacionalidad, profesión, etc. Es decir, nace de este inicio esta palabra de quali, como de cualidad. Y todo lo contrario es cierto, la cuantitativa, quanti, de cantidad, son aquellas que tienen un valor expresado por un número real. Por ejemplo, el peso, temperatura, salario, etc. Y dentro de las variables cuantitativas nosotros tenemos las discretas y las continuas. Las discretas solo toman valores enteros, como por ejemplo el número de hijos, porque una familia no va a tener 2 hijos y medio o 2,5 hijos, eso es algo lógico. Y las continuas pueden tomar cualquier valor, por ejemplo el peso. Yo no necesariamente voy a pesar 80 kilos, sino que puedo pesar 80,2, 80,5, Entonces, esos serían los conceptos básicos de estadística que hay que tener claro. Y además, los conceptos que debo aplicar yo cuando realizo una tabulación de datos, que es la frecuencia, la frecuencia absoluta sería esta, que lo vimos en clase, ¿cierto?, que es la común, que se conoce con la letra F minúscula. Tenemos la frecuencia absoluta acumulada o la frecuencia acumulada, F mayúscula. Tenemos la frecuencia relativa, FR minúscula, y la frecuencia relativa acumulada, FR mayúscula. Y la marca de clase es que en este caso no la vimos, porque solo trabajamos ejercicios con datos que no son agrupados en intervalos. Entonces el concepto más básico es la frecuencia, que dice que es el número de veces que se repite un dato. También se denomina frecuencia absoluta. La frecuencia acumulada es la que se obtiene sumando ordenadamente la frecuencia absoluta hasta la que ocupa la última posición. Esto fue lo que vimos, ¿cierto?, cuando íbamos sumando de forma diagonal. La frecuencia relativa es simplemente el cociente. Sabemos que el cociente es el resultado de la división, es decir, dividir la frecuencia absoluta con el valor total de datos, que siempre lo conocemos como n. Y la frecuencia relativa acumulada es lo mismo que la frecuencia acumulada, ir sumando de forma diagonal. Aquí tenemos, ¿cierto?, este cuadrito que ustedes tienen como referencia de cómo ir completando cada uno. Tenemos la variable, que es los datos de la variable en estudio, que ustedes tienen que expresarlo en la tabla. Tenemos la frecuencia absoluta, que es lo básico, que es el número de veces que se repite cada dato. Tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que es, cierto, la suma de las frecuencias absolutas, como vimos, cierto, ir sumando de forma diagonal, que luego lo vamos a ver con un ejercicio resuelto. Tenemos la frecuencia relativa, que está ahí, cierto, el cociente, la división entre la F minúscula, es decir, esta columna, y el n, que es el número total de datos. La frecuencia relativa acumulada, lo mismo, ir sumando de forma diagonal, ¿cierto? Y la frecuencia relativa porcentual, depende de cuál me pidan. En este caso me están pidiendo la frecuencia relativa porcentual de la F minúscula, esta. Entonces ahí yo tengo que, ¿cierto?, multiplicar el valor que me dio aquí por 100. Y ahí estoy trabajando con los porcentajes. Vamos a hacer entonces este ejercicio resuelto, pero vamos a hacer una modificación, ¿cierto?, para que ver exactamente cómo completar esto paso a paso. ¿Cuál es el paso a paso de este ejercicio? Vamos a
aumentar aquí para que se vea mejor. Ya, tenemos este conjunto de datos que corresponden a los puntajes obtenidos por un grupo de alumnos en un test de matemática. ¿Ya? No sabemos cuántos son, ¿ya? Y es por eso que el último valor que va a estar aquí en esta celda nos va a indicar cuántos valores son. Yo los podría contar, claro, ¿ya? Podría determinar eso al tiro, pero imagínense si fueran muchos datos, ya que fueran 1000 datos. ¿Ya? Eso no se puede calcular contando de uno en uno. Entonces por eso siempre este valor en la tabla me va a indicar cuántos datos en total me dieron. Ya, primer paso, frecuencia absoluta. Contar cuántas veces cuántas veces se repite la variable 20. Y para esto yo les aconsejo hacer lo siguiente. Si tienen esto en una hoja, ¿cierto? Ir tachando, para no equivocarse, ya los números que ustedes ya utilizaron. En este caso queremos ubicar la variable 20. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces la frecuencia absoluta de este número aquí va a ser 5. ¿Ya? La frecuencia absoluta de 30, lo mismo de nuevo. 1, 2, 3 y 4. Entonces, la frecuencia absoluta de la variable 30 es 4. ¿Ya? Y así voy completando, ¿cierto? El 40 sería 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces aquí anoto 3 en la frecuencia absoluta. 3. En el 50, ¿cuántos tenemos? Tenemos 1, 2, 3. Entonces anotamos acá 3. La variable 60 tenemos 1 y 2. Tenemos el 2. La variable 70 tenemos 1, en la 80 1 y en la 90 1. Entonces todos se van a repetir 1, 1 y 1. 1, 1 y 1. Ya, primer paso completado. ¿Ya? Listo. Y ahora para completar la frecuencia absoluta acumulada, es cierto, el primer valor, siempre el primer valor en la primera columna va a ser el mismo de la frecuencia absoluta que tengo al lado. Como tengo 5, anoto 5. ¿Ya? Y ahora es ir sumando de forma diagonal, de esta manera. El 5 más el 4 me va a dar el valor que debe ir aquí. ¿Ya? Y así hacia abajo. 5 más 4 entonces 9. Voy hacia abajo de forma diagonal. 9 más 3 es igual a 12. 12 más 3 es igual a 15. 15 más 2 es igual a 17. 17 más 1 es igual a 18. 18 más 1 es igual a 19. Y 19 más 1 es igual a 20. Ya. Y como sale aquí, ¿cierto? En naranjito dice, el último número me indicará cuánto será mi n, es decir, cuántos datos tiene mi muestra. ¿Ya? Tengo 20, entonces yo lo puedo corroborar aquí, como son pocos datos, los cuento. Ya aquí tengo 5, 10, 15 y 20. Justamente tengo 20 datos. Entonces hasta ahora voy correcto con mi tabla. Ya, el siguiente paso es ir dividiendo. Ya, la frecuencia relativa tiene que ver con dividir, el cociente. ¿Ya? Como es la F minúscula, como yo les decía en clase, la F minúscula la relaciono con la F minúscula. ¿Ya? Entonces yo tengo que dividir la frecuencia absoluta, ya el primer paso lo voy a anotar aquí, que sería 5, ¿cierto? Dividido en el valor total de datos, es decir, n, que me dio, ¿cierto? Acá al final, 20. ¿Ya? 5 dividido en 20 me va a resultar 0,25. ¿Ya? Y tengo mi primera frecuencia relativa. Hacia abajo es lo mismo, ¿ya? Ahora tengo que dividir 4 dividido en 20, ¿ya? 4 dividido en 20 es igual a 0,2, ¿ya? Siguiente dato sería entonces 3 dividido en 20 es igual a 0,15. Después, lo mismo de nuevo porque se repite el 3, ¿cierto? 3 dividido en 20 es 0,15. 0,15. Después 2 dividido en 20 y eso es igual a 0,1. Y después los 3 se van a repetir, que sería 1 dividido en 20, que es 0,05. 0,05. 0,05 y 0,05. Ya, la frecuencia relativa acumulada es exactamente lo mismo que la frecuencia absoluta acumulada. Repito el mismo valor que está al lado, que es 0,25. Y voy sumando de forma diagonal. 0,25 más 0,2 de esta manera. Sumo este con este y me va a resultar este. Ya, esto sería suma, ¿cierto? Y acá suma. Ya, 0,25 más 0,2 es 0,45. 0,45 más 0,15 es 0,6. 0,6 más 0,15 es 0,75.
0,75 más 0,1, 0,85. 0,85 más 0,05 es 0,9. Luego 0,95 y finalmente 1. ¿Ya? Y como dice aquí, ¿cierto? El que está en azul, el último valor siempre tiene que ser 1 o un valor muy cercano. ¿A qué me refiero con valor muy cercano? Que sea, por ejemplo, 0,98, 0,99. Pero si ya me da, por ejemplo, 0,9, 0,92, ya es un valor muy alejado, decimalmente hablando. ¿Ya? Entonces siempre tiene que ser 1. Si no da 1, muy cercano a 1. ¿Ya? Y la frecuencia relativa porcentual es simplemente multiplicar. Como me están pidiendo FR en la F minúscula, si me pidieron la F mayúscula, yo asocio a esta columna, ¿cierto? Como me están pidiendo la F minúscula, voy a frecuencia relativa, la de acá. Entonces yo tengo que multiplicar el valor que esté en la frecuencia relativa por 100 para calcular el porcentaje. ¿Ya? Entonces 0,25% es 25, que sería 25%. O sea, un poco. ¿Ya? Y después, ¿cierto? Es seguir multiplicando. 0,2% es 20%. Después 0,15%, 15%. ¿Ya? Después este se repite, ¿cierto? 15%. Después 0,1%, 10%. 0,05% sería 5%. ¿Ya? Y este se repite, ¿cierto? 3 veces. ¿Ya? Y termino mi tabla de frecuencias. Y estoy listo con este ejercicio. ¿Ya? Y así es como se completa una tabla de frecuencias, que fue la que alcanzamos a ver en clase, ¿cierto? Más adelante ustedes se van a dar cuenta que aquí se pueden contemplar más datos, ¿ya? Y luego de esto, ¿cierto? Yo puedo realizar análisis, ¿ya? Puedo realizar análisis de qué manera, por ejemplo, que me pregunten cuál es la frecuencia relativa del puntaje 20, ¿ya? Yo voy al puntaje 20, la variable 20, frecuencia relativa, ¿cuánto fue? 0,25, tengo mi respuesta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del puntaje 30? Voy a frecuencia absoluta, puntaje 30, 4. Tengo mi respuesta. Tener siempre ojo y cuidado con los conceptos. Frecuencia absoluta es diferente que frecuencia absoluta acumulada. Y diferente obviamente que relativa y que la relativa acumulada. Todas representan algo diferente. ¿Ya? Aquí, ¿qué porcentaje representa el puntaje 40? Voy acá, ¿cierto? ¿Cuánto es? 15%. Está ahí. ¿Cuál es el puntaje que más se repite? Que esto fue una pregunta de prueba que yo hice. ¿Ya? ¿Qué se relaciona el concepto de frecuencia con otro concepto que vimos en medida de tendencia central? Es con la moda. ¿Ya? La moda, la definición de moda me dice que es el número que más se repite, ¿ya? O en el fondo la variable que presenta una mayor frecuencia, ¿ya? En la clase recuerdo que nadie respondió, pero bueno, ahora se la aclaro. Entonces la frecuencia se relaciona también con la moda, el dato que más se repite. Entonces, ¿cuál es la variable que más se repitió? El 20. Entonces la moda en este caso también podría ser 20, ¿ya? Que es lo mismo que esto que se ve acá. Entonces la moda es 20 puntos. ¿Ya? Y yo puedo realizar un gráfico, ¿cierto? El gráfico, como ya lo hemos trabajado, ¿cierto? En unidades anteriores, no debería ser algo muy complejo. Yo tengo que tener las dos variables claritas. La variable LGX en este caso son los puntajes. Y la variable LGY, la vertical, sería la frecuencia, ¿ya? Anoto, ¿cierto? Mi título, que siempre va, puntaje obtenido antes de matemática, y tengo mi gráfico listo. ¿Ya? Y acá abajo ustedes se dan cuenta que tenemos diferentes tipos de gráficos. El gráfico de barras, el histograma, el gráfico circular, ¿ya? O de tortas. Y la idea es que ustedes puedan ir leyendo esta guía para que puedan ir interiorizando el tema y para poder saber qué responder después. ¿Ya? Y luego entramos, ¿cierto? Con los ejercicios. ¿Ya? El primer ítem tiene que ver con determinar población y muestra. Ya está el ejemplo que dice conocer la tendencia en la vestimenta de las mujeres mayores de 20 años, y si ustedes se dan cuenta no especifica nada, ya pueden ser todas las mujeres mayores de 20 años del mundo, ya entonces por eso mi población es esa, mujeres mayores de 20 años, pero yo obviamente tengo que hacerlo de una muestra que sea significativa para mí. No puedo encuestar, por ejemplo, a todas las mujeres del mundo mayores de 20 años, entonces por eso yo voy a elegir 100 mujeres mayores de 20 años, ¿ya? Eso tiene el fin de la muestra, ¿ya? Hacer un estudio aterrizado, por así decirlo, de algo que esté pasando. Es como lo que vimos en clase, ¿cierto? De estas encuestas respecto que tienen que ver con política, ¿ya? Que muchas veces se aplica una muestra que se espera, obviamente, que sea representativa y significativa, ¿ya? Que siempre tiene que ser así,
Entonces acá ustedes tienen que determinar la población y la muestra. Por ejemplo, conocer el promedio de asistencia de los alumnos de séptimo base de un colegio. ¿Ya? La población, por ejemplo, podría ser lo mismo. ¿Ya? Los alumnos de séptimo básico de un colegio. ¿Ya? Y la muestra sería, imaginemos que el colegio no tiene un solo séptimo, sino que tiene varios. Entonces tú quieres hacer la muestra con un solo séptimo. Imaginemos el séptimo A o el séptimo B. Eso sería una muestra. ¿Ya? Y para lo otro se realiza lo mismo, conocer la preferencia musical de los integrantes de tu familia. A lo mejor yo quiero saber solo los de las mujeres, o de algún rango de edad, solo de mis abuelos. ¿Entiendes? Entonces eso sería una muestra. ¿Ya? Luego tenemos un segundo ítem que dice, indica si la variable de cada enunciado es cualitativa o cuantitativa. ¿Ya? Si tiene que ver con temas de cualidades, ya que no se pueden representar de forma numérica, sería cualitativa. Y si representa a través de números o se puede analizar de esa manera, sería cuantitativa. ¿Ya? Completarlo ahí. Y después terceros tenemos un ejercicio, cierto, igual como lo vimos hace poco del resultado, o sea, del ejercicio resuelto. Ya, ustedes le dan todos estos valores y ustedes tienen que completar la tabla, de la misma manera que de antes. Ya determinan las variables, que si se fijan aquí comienzas con 0 y terminas con 6, que son los hermanos. ¿Ya? La cantidad de hermanos que posee un grupo de alumnos o de personas. Luego analizar, cierto, las respuestas. ¿Ya? Cuántos alumnos fueron considerados en este estudio, que me lo daría, cierto, este último valor de la frecuencia absoluta acumulada. ¿Ya? Eso me responde la letra B. La letra C, qué porcentaje representa a los que son hijos únicos, 0 hermanos. Es decir, tendría que ir a la variable 0 y el valor que me dé aquí. ¿Ya? La D me dice cuál es la frecuencia relativa de la variable 4. Voy acá, frecuencia relativa de la variable 4 sería 0, 1, 2, 3, 4. Sería este valor que me dé aquí. ¿Ya? Voy a la E, que dice cuál es la frecuencia absoluta de la variable 1, que sería este valor de aquí, ya que la variable 1 debería ir ahí. Y realiza un gráfico de barras o el que tú estimes conveniente para el ejercicio. Ya, recordar siempre tres cosas: dónde iría la variable X, o qué va en la variable X, qué va en la variable Y, que es la vertical, y elegir un título para este estudio. El título sería fácil porque sabemos que son la cantidad de hermanos de un grupo de alumnos. ¿Ya? La variable X tenemos, cierto, la cantidad de hermanos, y la variable Y siempre va a ser la frecuencia, es decir, esto de acá. ¿Ya? Así que, y eso es la guía que ustedes tienen que realizar. Recuerden, cualquier duda pueden preguntar, ¿cierto? El gráfico no es nada complejo, ya lo vimos en la unidad con la variable de proporcionalidad directa e inversa, así que no debería ser algo muy complejo. Tener cuidado obviamente con la tabla, de ir paso a paso, porque si te equivocas en la primera columna probablemente te va a equivocar en la siguiente, y la siguiente, la siguiente, y así obviamente va a tener la gran parte mal. Entonces el primer paso es contar bien, ¿ya? Contar bien cuántas variables tengo, y ahí no tendrían ningún problema. Recuerden siempre revisar el contenido, revisar los PPTs que están en Classroom, ¿cierto? Acá, ya que siempre les voy dejando en la pestaña de novedades, ya. Y eso, muchachos, espero que les vaya súper bien. Esta es la penúltima nota que tendrán, así que pónganle harto esfuerzo para que puedan terminar el año escolar. Así que eso, cualquier cosa consulten, y eso, para eso estamos. Así que eso, cuídense mucho, que estén bien, chao chao.